Bueno, y a propósito de todas estas repercusiones que se han generado a partir de la decisión de la Presidencia de la República, del presidente Tabaré Vázquez, de remover a la jerarquía política del Ministerio de Defensa, de remover justamente a los generales que participaron del Tribunal de Honor en primera instancia, del Tribunal de Alzada en segunda instancia y al propio comandante en jefe del Ejército que participó del Tribunal de Honor, se han suscitado lecturas múltiples a propósito de la situación, particularmente con el foco puesto en lo que fueron esas declaraciones y que consta en actas de ese Tribunal de Honor de José Nino Gavazo sobre el caso particular de Roberto Gómez Soro, pero no solamente sobre el caso Gómez Soro. Y a partir de esto es que nos hemos propuesto charlar con el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Nelson Villarreal, a quien, buen día, Nelson, a quien lo primero que le pregunto es qué lectura está haciendo de toda esta situación que se ha generado, de la decisión del presidente de la República, que se basa en lo que ha sido el pasaje de estos exmilitares por el Tribunal de Honor. Bueno, lo primero es decir, bienvenido que estamos tratando de enfrentar la impunidad. El presidente de la República, desde su rol democrático y republicano, está actuando en consistencia para que el Estado uruguayo sea un Estado garantista de derechos. Y hay que mirar esto no en las circunstancias del laberinto de los últimos días, que la justicia dirá las responsabilidades en cada caso, sino hay que mirarlo en la perspectiva de lo que implica que podemos enfrentar a partir de situaciones donde queda claro esa frase que a veces se dice, no hay crimen perfecto, y es que la impunidad en este país tiene que de una vez por todas develarse. ¿Para qué? Para sañar a las Fuerzas Armadas, porque no todos los integrantes de las Fuerzas Armadas fueron parte de ese periodo luctuoso que quebró la democracia. Segundo, la necesidad e importancia de encarar la ley orgánica militar, porque acá es necesario repensar a las Fuerzas Armadas en función del país y no solamente en función de los juegos de poder. Y tercero, que es sustantivo, el enfoque transversal de derechos humanos en toda la estructura del Estado. No es la razón de Estado la que debe subsistir, sino los derechos humanos, caiga quien caiga, porque es esto lo que va a dar garantías a los ciudadanos. El comunicado de familiares de la jornada de ayer pedía que el nuevo comandante en jefe se pronuncie públicamente respecto a condenar los hechos del pasado y del terrorismo de Estado. ¿Es posible eso? ¿Es posible encontrar a alguien que públicamente en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército Nacional, haga una manifestación de tal tipo con este contexto? Bueno, yo creo de que sabemos muy bien que las Fuerzas Armadas en este país han actuado de forma muy aglutinada, pero tenemos que ser claros de que no todos los que hoy están en las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad directa en los hechos del pasado reciente. Por tanto, hay muchos que realmente en un contexto distinto van a tener que tomar actitudes que garanticen los derechos humanos. En ese sentido, la actitud es ir construyendo ese proceso, para lo cual, reitero, una ley orgánica militar va a permitir que esto se dé. González claramente no participó en los hechos del pasado reciente. Es un hombre que en realidad tal vez estuviera ingresando a la escuela militar cuando recién se instauraba el periodo de facto. Ahora, hay cierta humertad que se mantiene. Bueno, yo creo que justamente, uno podría hacer un paralelo, ¿no? Estamos viendo, en el caso de una institución como la Iglesia Católica, que el Papa hace caer cardenales, obispos y todo para justamente juzgar la violación de derechos humanos, que son el tema de la pederastería. Es decir, asume una institución su responsabilidad histórica. Bueno, quisiéramos que integrantes de las Fuerzas Armadas tomaran esa misma actitud, es decir, asuman la dignidad del honor de reconocer los hechos para sañar a la institución que es necesaria para el Estado y para la ciudadanía en el Estado de Derecho. ¿Qué acción se requiere para que eso ocurra? ¿La ley orgánica militar, por ejemplo? Bueno, decíamos, hay tres aspectos que son fundamentales. Uno es la decisión de la jerarquía política de la democracia y lo republicano, que el presidente está actuando en consistencia en ese sentido, y todo el sistema político debería respaldar en función, y aquí se decía, el tiempo electoral no debería afectar, porque estamos hablando del Estado de Derecho. Segundo, lo que tiene que ver con una ley orgánica militar que dé las garantías justamente para que se democratice este proceso. Y tercero, que el enfoque de derechos humanos penetre la estructura de formación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no penetró hasta ahora
el Frente Amplio ya con esa perspectiva lleva 15 años, ¿no? al gobierno, y sin embargo no se pudieron hacer cambios en ese sentido. Bueno, yo creo que acá es un tema de proceso de cómo las instituciones son capaces de abrirse o no, y el tema no es solo el Frente Amplio. Todos sabemos lo que implicó desde 1985 hasta que Jorge Valle instalara la Comisión para la Paz, que el sistema político que gobernaba no estaba dispuesto a habilitar el proceso de investigación ni de aplicar la ley de caducidad. Es a partir de la Comisión para la Paz que el presidente Jorge Valle habilita y que luego es retomada por el Frente Amplio, que se han dado pasos y que hoy están las condiciones justamente de visibilizar la impunidad para que haya verdad y se aplique la justicia. Villarreal, usted habla sobre la ley orgánica militar, pero también hay una realidad que uno no puede dejar de mencionar. Esa ley debe pasar por un parlamento que ya sabemos en este tema no tiene unanimidades. Y más allá de que uno pueda apuntar con la mejor buena voluntad a la negociación, al diálogo, también esos políticos que forman parte de ese parlamento han hablado que todas las partes tienen que sentarse a una mesa para hablar de una posible ley orgánica militar. ¿Por qué deberíamos pensar que ahora, en donde aparecería todavía el mapa político uruguayo más fragmentado, y no durante el periodo que el Frente tuvo las mayorías parlamentarias, por qué ahora se podría llegar a un acuerdo que a mí me parece que es muy difícil? Porque dentro del propio Frente Amplio, dentro de la propia fuerza de gobierno, hay visiones completamente diferentes sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que acá la clave está en entender lo cualitativo. Yo escucho al candidato del Partido Nacional, Lacalle Pou, diciendo de que en el periodo anterior se equivocó porque no reconoció la importancia del tema desaparecido. Por tanto, está dando un mensaje que está dispuesto a encarar este tema. Vemos al expresidente Sanguinetti, que también fue parte de un proceso en el cual no se develaron muchas cosas, que hoy dice apoya a la presidencia. Yo digo, ¿por qué no leer esto como la posibilidad cualitativa de configurar mayorías para una ley orgánica militar que le da garantías al Estado de Derecho? Yo creo que las lecturas dependen del ejercicio de la política, no dependen solo del diagnóstico de la descripción fragmentada. ¿Y son solo los políticos quienes deben decidirlo o es absolutamente necesario que en esa mesa también estén sentados militares? Pero por favor, el Estado democrático significa que es la política y la ciudadanía. De acuerdo a la pregunta que usted está haciendo, estaríamos manteniendo la idea de seguridad nacional en el sentido de la doctrina de seguridad nacional, que es lo que hay que sacar. Acá quienes deciden es los políticos que son representantes de la ciudadanía. O sea, que la no República es la que debe actuar. No deberían por qué estar incluidos los militares. Los militares tienen que estar incluidos dentro de lo que implica su profesionalidad. Yo le tengo que preguntar a un militar qué es su profesionalidad. No le tengo que preguntar una decisión política. La decisión política es del Estado de Derecho. Pero toda esta situación es lo que puede estar preguntándose muchas personas, y me incluyo entre ellas. Toda esta situación que venimos arrastrando de malestar con los militares. Algunos politólogos van en ese sentido analizando qué tiene que ver con las menciones que se han realizado a la reforma de la Caja Militar, a las menciones que se realizan permanentemente sobre una ley orgánica militar y al hecho, como lo dijo el excomandante en jefe Guido Manini Ríos al retirarse, de que nunca fueron escuchados ni llamados a una mesa a conversar. De allí vino mi pregunta. Bueno, pero justamente creo que la política es eso, es instalar cuál es el marco de diálogo. El marco de diálogo en lo que es un Estado de Derecho tiene que ser aquellos que representan a la ciudadanía. Los militares no representan a la ciudadanía, son parte de la estructura del Estado. Y se les debe preguntar a ellos sobre su profesionalidad. Los políticos no pueden decir cómo se ejerce, por ejemplo, estrategia. Yo el día pasado, el viernes, fui al CALEN, que se presentó un documento muy interesante sobre qué es estrategia cibernética. Y son los militares los que dicen hay que cuidar de que no sea violentado el Estado. Eso es profesionalidad y a eso hay que preguntarle. Lo que no hay que preguntarle es la decisión política, que esa es de los poderes del Estado. Ahora bien, la ley orgánica militar tendrá aspectos técnicos que también habrá que preguntar a los militares, pero no una mesa política. Usted sabe que cuando asume el general González, en sustitución del general Guido Manini Ríos, nosotros tuvimos aquí a una persona experta en asuntos militares y yo le decía que nos explicara al ciudadano común que no entiende muchas veces la lógica militar algunos significados del discurso de Asunción del general González, porque a mí me había dejado preocupado la forma en que exaltaba el trabajo de Guido Manini Ríos,
que a mí como ciudadano, si sigo la decisión del presidente de la República, muy conforme no me había dejado con sus cuestionamientos tan importantes hacia la justicia y al tratamiento que los militares tienen con la justicia, que en determinado momento del discurso le llamara mi general y que hablara de que había hecho una excelente labor dejando un ejército listo. Y yo me preguntaba, ¿listo para qué? Bueno, a ver, ¿Tuvo la misma percepción con respecto a ese discurso ahora con el diario del lunes? yo creo de que hay que ver las cosas en proceso. Todo texto fuera de contexto se transforma en un pretexto que tenemos que tener mucho cuidado como ciudadanos de no habilitar. Los medios de comunicación hoy tienen un rol fundamental y los felicito por hacer todo el proceso. Pero la lectura de lo que estamos viviendo tiene que estar hecha en lo que significa cuál es el mal menor que el presidente de la República fue visualizando para que se jerarquizara el aspecto democrático y republicano y la política sea el lugar desde el cual se toman decisiones. Estamos en un momento clave para que justamente el ejército asuma estar sumido al poder político en todos sus aspectos, entre ellos el de la educación en derechos humanos. De este proceso que usted menciona de la decisión del presidente, también se puede hacer la lectura de que se intentó mantener todo medio bajo perfil y ahora explotó la bomba y bueno, son decisiones que se toman cuando se abrió esto, pero que quizá la idea era otra, era de que estas declaraciones no se conocieran para no armar lío. Bueno, escuchamos al fiscal Díaz que dice, apenas en una semana y 15 días emergió todo esto. Estamos hablando de que aquí en este último periodo está emergiendo lo que sucedió en 45 años. Cuando los militares hablan de honor, el honor es el respeto a los derechos humanos, el honor debe ser el respeto a las garantías de las personas. Por tanto, en estos últimos 15 días, que no los podemos descontextualizar y que será la justicia la que diga lo que ha sucedido, la clave es que el presidente tomó y fue generando decisiones para jerarquizar el hecho del Estado democrático de derecho. ¿Usted tomó contacto con las actas del Tribunal de Honor como secretario nacional de Derechos Humanos? No pasan estrictamente porque la Secretaría de Derechos Humanos tiene la visión integral. Ustedes saben que hay una Secretaría de Pasado Reciente, que es la que tiene que ver con muchos de estos temas, y pasa por la Secretaría del Presidente. Esto no quita que en la garantía de la Rectoría de Derechos Humanos yo estoy atento a todos los temas, pero efectivamente no pasan a través de mi secretaría. O sea, la Secretaría no tenía conocimiento de estas actas, ni del expediente, ni del informe que le llegó a la Presidencia. No pasan formalmente por mi secretaría. Y obviamente, al tomar estado público y con la información disponible al momento, más allá de no tener las actas y lo que se dice textualmente allí, ¿no le da la impresión de que hay cosas o hay trámites o hay declaraciones que se sustentan en el ámbito militar que luego, cuando llegan a los estrados judiciales ordinarios, se desvanecen? Bueno, justamente creo de que se construyeron mecanismos de encubrimiento, sobre todo por las Fuerzas Armadas, que birlaron los mecanismos del Estado. Y así está claro, es decir, cuando dice el fiscal Díaz, qué ha pasado, de cuándo, por qué se informa de determinada manera, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que pasa luego a nivel del Ejecutivo. Pero la clave de esto es que se está visibilizando. La lectura para nosotros desde el enfoque de derechos humanos es que se comience a visibilizar la impunidad para que se descubra la verdad de lo sucedido para el bien de todos, también de las Fuerzas Armadas. No es bueno, yo tengo parientes militares. Yo trabajé con el general Sereni en el Centro de Estudio Estratégico. Los militares no pueden ser vistos como los malos de la película, pero para eso es necesario que ellos asuman como institucionalidad y como personas que violentaron los derechos humanos, que generaron delitos de lesa humanidad y de terrorismo de Estado. Entonces, acá hay una discusión política clave y todo el sistema político lo tiene que tener claro para que podamos lograr una sociedad democrática plena. ¿Por qué si hay militares con diversos pensares, digamos, y que están en contra y no están involucrados, por supuesto, en lo sucedido durante los años de la dictadura, hasta ahora nunca vimos una cara visible del ejército, por ejemplo, pidiendo disculpas como hace décadas requieren, por ejemplo, las organizaciones de familiares? Bueno, a ver, yo lo que creo es que las Fuerzas Armadas en Uruguay están enfrentadas al dilema de ser fieles al artiguismo, ¿no? O sea, ser fieles a lo que Artigas planteó, clemencia para los vencidos y cuidado de los prisioneros, lo que no se hizo en la dictadura, y por tanto hay que leer ese proceso de ruptura democrática desde la lógica en la cual hay que reposicionar la educación de los militares y el que no existan es por el contexto. Capaz que existen. Y yo creo que la clave de esto es comenzar, sí, un diálogo en ese sentido, educativo, un diálogo institucional, jerarquizado en el rol de responsabilidad del Estado. ¿Por qué se avanzó mucho más en la búsqueda de los desaparecidos
del terrorismo de Estado en el periodo anterior de Vázquez y no en este? Bueno, a ver, yo creo de que se han dado pasos, hay insuficiencias, hay clarísimos temas que hacen a que quienes tienen que develar información costó darla, los mecanismos que se utilizaron probablemente no fueron los más pertinentes, pero la clave es que se dieron pasos, y vuelvo a reiterar, de la Comisión para la Paz de Jorge Valle, la Comisión de Verdad y Justicia de Tabaré Vázquez, se ha ido dando pasos para que esto emerja. Y no cabe la menor duda que si no se hubieran promovido los tribunales de honor, hoy no emergía esta contradicción, que se fueron promovidos por el Ejecutivo. Ahora, Villarreal, tal vez para algunos, debo confesarme, sinceramente me encuentro entre ellos, lo que más preocupe sea que altas autoridades militares contemporáneas, generales, tengan esa visión del honor y de alguna manera amparen también ese pacto de silencio. Lo estoy diciendo por si alguien no lo entendió, frente a la confesión con la que se encuentran, la decisión de entender que eso no tocaba el honor de la fuerza. Entonces, mi pregunta va mucho más allá de lo que dijo Gavazo, porque lo que dijo Gavazo es apenas la punta del iceberg de lo que familiares de desaparecidos nos vienen diciendo y contando desde hace años, ¿no? O sea, no nos vamos a horrorizar por lo que dijo Gavazo, que todavía están poniendo en tela de juicio que pueda ser toda la verdad, parte de la verdad o no. Lo que sí nos debe preocupar es que en este 2019 la decisión de un tribunal de honor de militares de hoy en día, pero además que militares, generales, sea esa. La pregunta es que acaso los mandos más altos son los que de alguna manera están, si se me permite el término, contaminados de ese pensamiento? Bueno, a ver, yo creo de que en la medida, como decimos, se están visibilizando muchas cosas entre ellos, de que entonces la impunidad no era una fantasía que hablaban los familiares, hablaba la gente que lo había sufrido, sino que es una realidad. El que se visibilice enfrenta al hecho de que hay una incoherencia sustantiva. Y por eso yo ponía el ejemplo. Miremos otra institución histórica como la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo es posible que un sacerdote viole a un niño? Sí, es posible. Por tanto, un militar puede mentir, un militar puede violentar los derechos humanos. Por tanto, todos tenemos que estar bajo la misma ley, tenemos que estar bajo el mismo Estado de Derecho. Pero acá nos falta un Papa Francisco en todo esto. Probablemente, y bueno, creo que sería muy importante que los generales se enfrentaran a si quieren un ejército fiel a Artigas o quieren un ejército que simplemente se encubra en sus errores. Esperaba ayer, luego de la reunión de esa cúpula militar que se dio, un pronunciamiento, una voz que saliera de alguna manera a entender que había que respaldar al presidente en la decisión que había tomado. Acá el que tiene que respaldar es el sistema político, tiene que quedar claro. Los militares tienen que obedecer al sistema político y al presidente. Y por tanto el presidente está destituyendo y va a seguir destituyendo a todos aquellos que no quieran obedecer al Estado de Derecho. Y creo que esto tiene que ser muy claro, porque si no, acá hay algunos que se creen exentos de la condición de lo jurídico, del derecho y del Estado de Derecho. ¿Esto es una suerte de mensaje también, más allá de que le asista la razón al presidente de la República en la decisión que toma? ¿Es una suerte de mensaje ante eventuales insubordinación, por decirlo de alguna manera, o de facultades extralimitadas de la institución militar? Quienes conocemos o conocen al presidente de la República saben que toma decisiones pensadas, no son decisiones en caliente. Por tanto, es clarísimo poner los límites que quizás no se pudieron poner en otro momento porque no existían los elementos. Pensemos que esto ha emergido en las últimas semanas, por tanto hay que mirar en el proceso, y lo que está develando es la oportunidad para que el ejército, para que las Fuerzas Armadas se posicionen en otro lugar, para que el sistema político jerarquice lo que es la voluntad democrática y republicana. Es la oportunidad para pensar en este humanismo que deberíamos tener todos. Por favor, todas las guerras han terminado, o todas las revoluciones o lo que sea en el mundo, entregando los muertos del otro lado. Por tanto, es necesario que el ejército, las Fuerzas Armadas entiendan el factor humano. ¿Tuvo oportunidad de hablar con el presidente en estas horas? No, yo no trato con el presidente estos temas, no es de mi competencia tratar estos temas. No, derecho con la ministra. Derecho con la ministra, trata estos temas. No, o sea, como secretario de Derechos Humanos, bajo el Consejo Directivo de Derechos Humanos, se plantean los temas ejes que se dan, y
trató con todos los ministros el tema. ¿Le consta si había llegado o no a información, a conocimiento del secretario de Presidencia, toma las declaraciones de Gavazo dentro del expediente? Bueno, vuelvo a reiterar de que el tema del proceso burocrático ya ha pasado a la Fiscalía y me parece que lo importante es que la justicia diga cuáles las competencias. Queda claro que el comunicado de Presidencia de ayer deja claro cuál fue la actitud desde Presidencia. Y vuelvo a reiterar, para nosotros el tema no es centrarnos en estas semanas, sino ver lo que está emergiendo como impunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos que agradecer a Nelson Villarreal. Ha estado con nosotros el secretario de Derechos Humanos de Presidencia en la mañana de Arriba Gente.